¿Qué tal amigos? Con ustedes José Lara nuevamente, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo para este domingo 18 de abril del 2021. En esta segunda parte de la serie que iniciamos el domingo pasado, quiero hablarles hoy de algo muy importante, pero muy importante, que tenemos que discutir y que voy a tener que pedirles la paciencia de escucharme leyendo en vista de que se trata de una información tan importante y tan trascendental que no quiero cometer errores diciendo lo que no es. Así es que con mucha humildad, aquí vamos a estar hablando de una serie de cosas que son las razones por las cuales Estados Unidos quiso quedarse con Puerto Rico y por qué Estados Unidos lo trata aún 122 años después de habérselo arrebatado España de sus manos con la guerra hispano-estadounidense, y las razones que ellos tienen para llamarlo territorio no incorporado y por qué, por ende, no han querido ni quieren darle la estadidad a Puerto Rico. Todo esto en miras y en vistas a todas estas cosas que están ocurriendo en el Congreso de los Estados Unidos, con dos propuestas de ley, una por parte del senador Darren Soto, puertorriqueño por la Florida, y de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González. Y por el otro lado, la propuesta de proyecto de ley de las senadoras Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, las dos de origen puertorriqueño y que están en el Congreso por el estado de Nueva York. Los Estados Unidos, una nación que en el 1898 todavía era una nación bastante joven, compuesta en su mayoría por protestantes y protestantes de tipo fundamentalista, desarrollaron una serie de ideas para justificar sus acciones en contra de los indios de la nación americana, en contra del vecino país de México y finalmente con las islas del Caribe y del Pacífico. Lo primero que tenemos que ver es el asunto del destino manifiesto. Leo. El origen del concepto del destino manifiesto se podría remontar a la época en que comenzaron a llegar los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia al territorio de lo que más tarde serían los Estados Unidos. En su mayoría eran protestantes y puritanos. Un ministro puritano de nombre John Cotton, en 1630, afirmó lo siguiente: ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra si no es por un designio especial del cielo, como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso, tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Para remontarse al origen de los debates sobre la apropiación territorial, como las que postula el planisferio de Cantino, es posible extenderse a los orígenes del término destino manifiesto. Aparece por primera vez en el artículo Anexión del periodista John L. O'Sullivan, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York, en el número de julio-agosto de 1845. Y en él se decía: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino.
La segunda interpretación de O'Sullivan de la frase se dio en una columna aparecida en el New York Morning News el 27 de diciembre de 1845, donde O'Sullivan, refiriéndose a la disputa con Gran Bretaña por Oregón, sostuvo que "y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno". El historiador William E. Weeks ha puesto de manifiesto la existencia de tres temas usados por los defensores de este destino manifiesto. Primero, la virtud de las instituciones y ciudadanos de los Estados Unidos. Segundo, la misión para extender estas instituciones, rehaciendo el mundo a imagen de los Estados Unidos. Repito, rehaciendo el mundo a imagen de los Estados Unidos. Y tercero, la decisión de Dios de encomendar a los Estados Unidos la consecución de esa misión. La descripción del presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos como la última y mejor esperanza sobre la faz de la tierra es una expresión muy conocida de esta idea. Lincoln era un puritano y un gran conocedor de los preceptos bíblicos. Sus discursos eran casi salmos de un carácter muy convincente para los congresistas de la naciente República Unificada. A partir de este supuesto, los Estados Unidos anexan los territorios de Texas en 1845, California en 1848 e invaden México en 1846, en lo que sería la Guerra México-Estados Unidos. Como consecuencia, los Estados Unidos se apropian de Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma, en total 2.100.000 kilómetros cuadrados, es decir, el 55% del territorio mexicano de entonces, lo que se dio en llamar la Cesión Mexicana. A cambio, los Estados Unidos se comprometieron a pagar $15 millones. Después se ha citado en muchas otras ocasiones este destino manifiesto, tanto a favor como en contra de otras intervenciones militares. El término se revivió en el 1890, principalmente por los republicanos, los miembros de ese partido, como una justificación teórica para la expansión estadounidense fuera de América del Norte. También fue empleado por los encargados de la política exterior de los Estados Unidos en los inicios del siglo XX. Algunos comentaristas consideran que determinados aspectos de la doctrina del destino manifiesto, particularmente la creencia en una misión estadounidense para promover y defender la democracia a lo largo del mundo, continúa teniendo una influencia en la ideología política estadounidense. Uno de los ejemplos más claros de la influencia del concepto del destino manifiesto se puede apreciar en la declaración del presidente Theodore Roosevelt en su mensaje anual de 1904. Si una nación demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con el sentido de las conveniencias en materia social y política, si mantiene el orden y respeta sus obligaciones, no tiene por qué temer una intervención de los Estados Unidos. La injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden exigir que, en consecuencia, en América o fuera de ella, la intervención de una nación civilizada y en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe, basada en la frase América para los americanos, puede obligar a los Estados Unidos, aunque en contra de sus deseos, en casos flagrantes de injusticia o de impotencia, a ejercer un poder de política internacional. El presidente Woodrow Wilson continuó la política del intervencionismo de Estados Unidos en América
e intentó redefinir el destino manifiesto con una perspectiva mundial. Wilson llevó a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial con el argumento de que el mundo debe hacerse seguro para la democracia. En 1920, en su mensaje al Congreso, después de la guerra, Wilson declaró: "Yo pienso que todos nosotros comprendemos que ha llegado el día en que la democracia está sufriendo su última prueba. El viejo mundo simplemente está sufriendo ahora un rechazo obsceno del principio de democracia. Este es un tiempo en el que la democracia debe demostrar su pureza y su poder espiritual para prevalecer. Es ciertamente el destino manifiesto de los Estados Unidos de realizar el esfuerzo para que este espíritu prevalezca". La doctrina del destino manifiesto, que en inglés se dice Manifest Destiny, es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera. Esta ideología podría resumirse en la frase "por la autoridad divina o de Dios". El viejo oeste, el antiguo oeste, el salvaje oeste, el lejano oeste o la frontera son los términos con que se denomina popularmente a los hechos históricos con sus personajes protagonistas que tuvieron lugar entre el siglo XIX y principios del siglo XX durante la expansión de la frontera de los Estados Unidos de América hacia la costa del Océano Pacífico. Aunque la colonización del territorio comenzó en el siglo XVI con la llegada de los europeos, el objetivo de alcanzar la costa oeste se debió principalmente a la iniciativa gubernamental del presidente Thomas Jefferson tras la compra de Luisiana en 1803. La expansión de la frontera fue considerada como una búsqueda de oportunidades y progreso. Esta incesante y prolongada migración de personas hacia el oeste desplazó culturas ancestrales y oprimió a minorías étnicas de amerindios. En contraste, el periodo suscitó importantes avances en la industria, las comunicaciones y la agricultura, a costa, en muchos casos, de una intensa explotación de los recursos humanos y naturales. Estos eventos históricos, origen de un mito nacional en los Estados Unidos, conocido como el mito de la frontera, inspirado en la llamada doctrina del destino manifiesto, han sido recreados por diversas manifestaciones del arte, agrupadas bajo el género western. Este género narra historias de cowboys o vaqueros, pioneros, amerindios, gambusinos, empresarios, etc. Historias de gentes de variada condición que emprendieron la aventura del oeste con la esperanza de alcanzar el éxito personal, pero que acabaron, no pocas veces, enfrentadas a la justicia o a la fatalidad del destino. Los estudios actuales consideran que detrás de esta mitificación se esconde una realidad más compleja, por lo que se tiende a replantear el papel de todos los actores que participaron en aquella coyuntura social, económica y cultural que fue la frontera estadounidense en el siglo XIX y principios del siglo XX. La versión de Wilson del destino manifiesto era un rechazo del expansionismo y un apoyo al principio de libre determinación, dando énfasis a que los Estados Unidos tenían como misión ser un líder mundial para la causa de la democracia. Esta visión estadounidense de sí mismo como el líder del mundo libre crecería más fuerte en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la Guerra de Vietnam, esta idea de ser los estadounidenses un pueblo diferente a los demás y perseguir unos ideales más elevados que la mera codicia o expansión demográfica se vio seriamente dañada por el hecho de apoyar a gobiernos dictatoriales
con generales que llegaban a proclamar en público su admiración por Hitler, realizar bombardeos masivos o cometer matanzas contra la población civil indefensa. Otras publicaciones, como NAM, Crónica de la Guerra de Vietnam, van aún más lejos, afirmando que la guerra del sureste asiático fue el fin de esta idea. En Hispanoamérica, Estados Unidos intervino militarmente en 1824 en Puerto Rico, en 1845 y 47 en México, en 1857 en Nicaragua, en 1860 en la provincia de Panamá y nuevamente en Nicaragua, a tal punto que en 1847 los gobiernos de Chile, Bolivia, Ecuador, Nueva Granada, es decir, Colombia, y Perú se reunieron en Lima para analizar las cuestiones planteadas por semejante intervencionismo. En 1898, tras vencer sin dificultades a las tropas ibéricas, luego de una espléndida pequeña guerra, como la llamó Theodore Roosevelt, las Fuerzas Armadas estadounidenses se apoderaron también de Puerto Rico mediante el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898. España renuncia también a Cuba y a las Filipinas. Entonces surgen, porque como todos estos nuevos territorios eran islas, Cuba, Puerto Rico, Guam, las Filipinas, todas islas, cómo trabajar con ellos, especialmente con un Puerto Rico de 1 millón de habitantes, a los que ellos llamaron negros, indios y mestizos. Tienen que inventarse lo que llaman los casos insulares. Es posible que haya habido como 25 casos insulares. Los casos insulares son casos decididos por la Corte Suprema de Estados Unidos, no por el Congreso, por la Corte Suprema de los Estados Unidos a principios del siglo XX. A partir de 1901, dicho tribunal decidió más de una decena de controversias relacionadas con las leyes orgánicas que el Congreso de los Estados Unidos promulgó para los territorios que esa nación había adquirido: Hawái, Filipinas, Guam y Puerto Rico. Lo que estaba en juego era si los habitantes de estos territorios recién adquiridos iban a tener los mismos derechos que los ciudadanos estadounidenses de los Estados Federados. En otras palabras, la controversia consistía en determinar si la Constitución seguiría a la bandera, o sea, donde llegara la bandera, allí tenía que llegar la Constitución de los Estados Unidos. Eso es lo que tenían que decidir. En esencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que los derechos constitucionales no son extendidos automáticamente a todos los territorios bajo el control estadounidense. Los territorios y sus ciudadanos solo tienen derecho a la plena protección de la Constitución cuando el Congreso de los Estados Unidos los haya incorporado como parte integrante de la nación. Es por eso que se dice que Puerto Rico es propiedad de y no parte de Estados Unidos. Por más que políticos de Puerto Rico le pidan al Congreso que dejen de tratarlo, que dejen de tratar a Puerto Rico como si fuera una propiedad, lo van a seguir haciendo, porque eso es lo que Puerto Rico es. Es una propiedad de Estados Unidos, un botín de guerra. En el caso Lima versus Bidwell, 182 US 1 de 1901, que fue uno de los primeros casos insulares resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el caso se decidió el 27 de mayo de 1901. De Lima, empresa importadora de azúcar, demandó a la ciudad de Nueva York, colectora de la aduana, para recuperar los derechos sobre el azúcar importado desde Puerto Rico después de 1899, cuando Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos. Esta compañía de Lima sostuvo que el puerto de la ciudad de Nueva York no tenía jurisdicción para recaudar derechos porque Puerto Rico fue anexado por los Estados Unidos. El Tribunal Supremo, en una decisión 5-4, dictaminó que después de la ratificación del Tratado de París de 1898, Puerto Rico no constituía un país extranjero
dentro del significado de la relación de las leyes tarifarias de los Estados Unidos, por lo que resultaba improcedente cobrarle al azúcar proveniente de esa isla las tarifas dispuestas para la importación de dicho artículo de otros países. La decisión en De Lima versus Bidwell es análoga con la de Downs versus Bidwell, 182 US 244, 1901, resuelta de la misma manera. El caso se refería al comerciante Samuel Downs, propietario de S.B. Downs y Company. Su empresa había importado naranjas en el puerto de Nueva York desde el territorio de Puerto Rico y se vio obligado a pagar derechos de importación sobre las mismas según la ley Foraker. Su reclamación era que Puerto Rico, como un territorio de los Estados Unidos, tales derechos se encontraban bajo la jurisdicción de la cláusula de uniformidad de la Constitución, artículo 1, sección 8, que establece que todos los derechos impuestos y arbitrarios serán uniformes en toda la nación americana. Dado que el impuesto sobre las naranjas no existe para otras partes de los Estados Unidos, sostuvo que no deben existir para Puerto Rico tampoco. La Corte Suprema, en su decisión, falló en contra de Downs. En una precaria mayoría de 5-4, el tribunal sostuvo que los nuevos territorios anexados no eran parte de los Estados Unidos para los efectos del artículo 1, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal señaló que las garantías constitucionales de un ciudadano a los derechos de libertad y propiedad son aplicables a todos. Esas garantías, sin embargo, no pueden ir en ningún caso más allá, dijo Edward Douglas White en su opinión concurrente. Los territorios y sus ciudadanos solo tienen derecho a la plena protección de la Constitución cuando el Congreso de los Estados Unidos los haya incorporado como una parte integrante de la nación. Voy a repetir esa última línea. Los territorios y sus ciudadanos solo tienen derecho a la plena protección de la Constitución cuando el Congreso de los Estados Unidos los haya incorporado como una parte integrante de la nación. Puerto Rico no es parte integrante de la nación estadounidense, Puerto Rico es propiedad de la nación estadounidense, así es que Puerto Rico no tiene derecho a la plena protección de la Constitución de los Estados Unidos. Por otro lado, la opinión disidente escrita por el juez John Marshall Harlan sostuvo que el Congreso de los Estados Unidos ha sido siempre obligado a promulgar leyes dentro de la jurisdicción de la Constitución. El juez afirmó que esta nación está bajo el control de una Constitución escrita, la Ley Suprema de la Tierra, y la única fuente de los poderes que nuestro gobierno o de cualquier rama o funcionario de la misma puede ejercer en cualquier momento o en cualquier lugar. Sostuvo que el Congreso no existe y por lo tanto no tiene autoridad fuera del margen de la Constitución. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto que hemos leído y escuchado? La doctrina de la incorporación territorial es generalmente acreditada al juez White en su opinión concurrente. Esta idea se ha utilizado en casos judiciales para afirmar que los ciudadanos de territorios no incorporados pueden estar sujetos a leyes y reglamentos que no son constitucionalmente aplicables a los demás ciudadanos de los Estados Unidos. Otro caso insular fue el caso de Balzac versus Puerto Rico, 258 US 298 de 1922. Y fue un caso en donde la Corte Suprema de los Estados Unidos interpretó que algunos derechos de la Constitución de los Estados Unidos no aplicaban a los territorios no incorporados. Es conocido como uno de los casos insulares. El caso se originó cuando el periodista Jesús M. Balzac fue condenado por 2 casos de índole criminal en las Cortes locales de Puerto Rico. Balzac apeló a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ante dicho foro, sostuvo que su condición de ciudadano estadounidense le hacía acreedor a ser juzgado por un jurado según la 6ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La Corte Suprema falló en contra de Balzac, argumentando
que no todos los derechos de la Constitución de los Estados Unidos aplicaban a un territorio que no estaba incorporado como parte de la Unión Americana. El Tribunal Supremo aclaró que la extensión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños a través de la Ley Jones de 1917 no tenía el efecto de incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. Voy a repetir esa línea porque es una de las grandes mentiras que dicen los anexionistas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos aclaró que la extensión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños a través de la Ley Jones de 1917 no tenía el efecto de incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. La determinación de incorporar un territorio tiene que realizarse de forma expresa por el Congreso de los Estados Unidos. Y con eso termino la lectura de lo que tenía programado para ustedes hoy en este informativo. Ahora bien, algún último comentario. Cada vez que oímos al gobernador Pedro Pierluisi hablar y al Partido Nuevo Progresista hablar de igualdad, de equidad para todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, porque ni puertorriqueños nos llama de esa otra forma, es una falacia. Es una falacia. A nosotros no nos aplica todo. La única forma en que nos podría aplicar todo es la estadidad que ellos quieren. Pero ellos saben muy bien que por razones de racismo, que son todos estos casos insulares, porque aquí mandaron a 2 individuos antes de comenzar los casos insulares a viajar por Puerto Rico y a ver su gente, y en el informe que dieron fue que aquí éramos todos negros, indios o mestizos, que no éramos blancos, aunque hay blancos en Puerto Rico por montones, pero que no lo éramos y que como tal éramos razas inferiores, indignas de la plenitud de los derechos y beneficios de la Constitución de los Estados Unidos. Por eso no nos la dieron. Por eso no nos hicieron Estado. Porque todos esos estados del oeste de Estados Unidos, las islas de Hawái, etcétera, 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 lo que hicieron fue llenarlas de blancos antes de convertirlas en Estado. Ahora, Puerto Rico no quiso venir nadie, venido muy pocos, porque era un país tropical, y según estos puritanos y protestantes fundamentalistas de Estados Unidos, el trópico degenera a las personas. Las degenera. O sea que ellos no querían venir para acá a contaminarse, a degenerarse. Así es que, ¿cuál era la solución? Bueno, mantenernos con una colonia, pero como no se podía decir la palabra colonia, porque Estados Unidos es el paladín de la independencia, de la democracia, de la libertad, pues entonces había que hacernos territorio no incorporado y quedarnos de territorio incorporado para siempre. Piensen en esto, analícenlo, discútanlo. Quiero acordarles, antes de retirarme, que se suscriban en la parte de abajo, al igual que nos dejen en la parte de abajo sus comentarios y sus preguntas y todo lo demás allá. Que se suscriban, que eso nos conviene a todos, a ustedes y a nosotros. Y otra cosa es que tenemos un apartado de correos en San Juan de Puerto Rico, a donde pueden enviarnos sus cartas, a donde pueden enviarnos fotos de sus pueblos, a donde pueden enviarnos información de donde son ustedes, no solamente aquí en Puerto Rico, sino especialmente en España. Y nosotros con mucho gusto las incluiríamos en el informativo. Yo personalmente, José Lara, estoy suscrito a una página en la internet que se llama Ver Pueblos, y esto es en España, y recibo a cada rato información de estos lugares. Lugares hermosos, lugares preciosísimos, muy desconocidos por un montón de gente en Puerto Rico y fuera de ella. Así es que nuestro apartado de correos es Adelante Reunificacionistas, P.O. Box, Post Office, P.O. Box 7853, San Juan, Puerto Rico, con el código postal 00915-7853. Nuevamente, Adelante Reunificacionistas, P.O. Box 7853, San Juan, Puerto Rico, 00915-7853.
7853. Nos veremos la próxima semana, en donde continuaremos hablando de estos temas que mucho que tienen que ver con los proyectos de ley de estabilidad por un lado y de la constituyente por otro. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 18 de abril del 2021. Nos veremos la semana que viene. En el mientras tanto, cuídense mucho y hasta entonces.